Hoy nos juntamos, Jen, Ana Cris y yo, para hablar de cuando la vida nos confronta. Y no recordamos muy bien cómo nació este tema en una de nuestras múltiples conversaciones, pero sí recordamos que hay momentos de la vida en donde vivir puede llegar a ser doloroso. Es decir, como que de repente pasa un evento, pasa algo y sentimos dolor, angustia, preocupación. Pero no sé si les pasa, chicas, que es esa sensación de estar sin salida, como de estoy en este desafío, me duele y no sé qué hacer. Y por eso hoy les trajimos este tema, porque ha sido una constante este año a cada una en procesos distintos, en historias distintas. Estamos atravesando y hemos atravesado momentos en donde la vida nos ha hecho detenernos, mirarnos y decidir qué hacer con lo que estamos sintiendo. Hola, chicas. Hola, Hola, mi Adri. Adri. No, quería preguntarles a la que quiere empezar, ¿cómo sienten ustedes que la vida las confronta? Wow, qué pregunta. A ver, ¿cómo confronta? Es que es muy difícil, o sea, ha sido, como tú lo decías, ha sido para cada una de nosotras un año, para mí quizá dos, en el que la vida me ha confrontado dándome muy, como se suele decir, duro en mi línea de flotación. Es decir, en todos aquellos valores incluso, eh, creencias referentes, maneras en las que me he guiado en la vida, y las cosas que ocurrieron dieron ahí, ¿no? Y entonces, eh, pues sí, hasta quise tirar toalla, ¿no? De decir, ¿cómo salgo de todo esto? Quise evitar el dolor, eh, hasta que un día me di cuenta que ese evitar para mí era afianzarlo, era como al intentar buscar constantemente el sentido de ese dolor, me olvidaba de que simplemente me dolía y qué Mm. podía hacer con ello. Porque entonces empecé a darle vueltas en cómo veo que nos relacionamos, ya no solo yo, con ese doler de la vida, ¿no? En el cual aparece la tristeza, el duelo y cuántos duelos no dolidos nos llevan a no saber qué hacer. Entonces ahí fue ese momento en que dije, estamos preparados hoy en día todos para que la vida nos confronte. Y Mm. ahí es donde de alguna manera empecé a cuestionarme y fue también parte de nuestras conversaciones de qué pasa cuando la vida confronta en esta sociedad en que parece que hemos construido en torno a tengo que ser feliz, porque si no, nada tiene sentido, ¿no? Mm. Además es curioso eso que dice Ana Cris, o contradictorio, porque al final la vida a todos nos confronta, ¿no? No es como que solo le pase a algunos o a otros, aunque a veces pareciera así, ¿no? Como que a veces no somos conscientes o no nos damos cuenta al momento en que nos enfrentamos a esos desafíos. Pero la vida nos confronta a todos y sin embargo, aunque es algo que nos pasa a todos y nos va a pasar varias veces en la vida, no sabemos qué hacer. O sea, Total, total. Mm. es una regla, digo yo, ¿no? Es una regla que en algún momento vas a tener que confrontar la muerte, vas a tener que confrontar pérdidas, esos duelos que tú dices, Ana Cris, cambios, la vida es cambiante y cada cambio puede desencadenar dolor al mismo tiempo. Pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? No Mm. sabemos cómo atravesarlo. Sí, en mi caso este tema a mí me toca bastante porque es verdad que yo soy muy pragmática en la vida y he sido muy pragmática en la vida y siempre es como, ah, no funciona, pues a lo que sigue. Y este año ha sido más bien el año de parar a decirme, no, no puedes continuar a lo que sigue. Hay que sentir qué fue lo que pasó aquí, qué fue lo que se perdió
Y estuve también como en esta conversación de yo qué karma estoy pagando, pero no puede ser que yo sea tan desgraciada para que esto me pase, ¿no? Como también muy en el rol de víctima, que ojo, no lo juzgo, siento que es súper necesario. Y también con esta sensación de que es como que estoy pagando y el universo porque no me suelta, ya no quiero más aprendizajes, yo quiero vivir tranquila. Y, y en esto también me di cuenta, en este proceso me he dado cuenta de cuando la vida me confronta, el cómo también poner el foco, como que para no escucharme pongo el foco afuera y luego es peor, ¿no? Porque veo a todo el mundo feliz, yo uso un montón redes sociales y entonces, claro, es como que todo el mundo está de viaje, todo el mundo está con pareja, todo el mundo está feliz, todo el mundo está flaco y maravilloso, no sé qué, y aunque esos no sean mis valores, eso no sea lo que yo quiero, empieza como esta conversación interna también de decir, ah, qué mierda, me pasa a mí todo lo malo y a la gente le pasa todo lo bueno, ¿no? Y siento que también me puso a mí en un lugar más como de víctima, pero que también fue un lugar que me permitió reconocer que es importante parar y doler. Mm. Sé que de alguna manera el victimismo, según lo que dices, nos ayuda a evadir un poquito el dolor o nos Mm. deja enganchados en el dolor. Yo creo que puede ser ambas y también siento que el victimismo, por un lado, es el que te permite decir como, oigan, esto que me pasó no está bien, Ok. o dolió y dejarme doler, porque Ujú. es que si no, lo digo por experiencia propia, en esta vida pragmática mía de, ah, siguiente, 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 cuando te das cuenta, que era lo que decía Ana Cris, tienes un montón de duelos ahí no vividos que se acumulan y por algún lado tienen que salir y cuando sale el cúmulo de dolores, No, pues es cuando sales porque te ya no envuelve. puedes guardar más. Exacto. Claro, porque Que saturó. sí, porque de alguna manera, y a mí me da mucho coraje, ¿no? Porque nos han, nos están enseñando, nos han enseñado que es como cuando tienes una herida y simplemente te pones la tirita o la curita Ujú. y, ay, espera, quítala despacito, ¿no? Es como que ya desde, para todo lo que duele, nos dan como Analgésico. recetas de aminorarlo, ¿no? Entonces, claro que a nadie nos gusta pasar dolor, pero como hablábamos hoy Jen y yo, hay una frase de Buda que es, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección, ¿no? Es optativo. Entonces, claro, esa receta de que las cosas no duelan y qué hago para no me Mm. duelan, ese hacer en vez de qué siento, es el que de alguna manera te lleva a decir, y si no sé qué hacer, es el hacer, el hacer. Entonces quito, me voy aquí, voy acá, evitamos el dolor a nuestros hijos, evitamos el dolor a los que queremos creyendo que con eso les vamos a hacer más fuertes. Y no, es todo lo contrario. Eh, Les estamos llevando a como a una irrealidad Mm. porque en realidad lo que duele nos conecta con lo que nos importa. Mm. Si vivimos y buscamos ante todo esa felicidad que nos han vendido, ¿cómo vamos a diferenciar incluso lo que nos hace feliz? Mm. Entonces, para mí es claro, sí, repito, a nadie nos gusta perder a los que amamos, a nadie nos gusta una ruptura, a nadie nos gusta los cambios inesperados que nos sacan de lo que considerábamos que nos hacía otra vez más felices, por supuesto, pero evitándolo es la manera de alcanzar esa felicidad o ese bienestar que parece ser que, bueno, que tiene que ser sí o sí. A mí, cuando me obligan a algo, es que yo siento que me están obligando a ser feliz a veces. Y para mí, ¿qué es la felicidad? A lo mejor es diferente que para ti. Mm. Para mí la felicidad son momentos, son el dar sentido a los momentos. Para mí Mm. esa es la felicidad. Y es que yo siento que evadir el dolor, una fórmula que se usó durante mucho tiempo, pero en este momento de vida ya no funciona.
No, ¿saben? Y la evidencia es qué pasa cuando sentimos dolor, ¿no? Cómo buscamos los diferentes desafíos, o sea, los diferentes medios, perdón, calmantes, cualquier escape, ¿no? Que nos ayude a aliviar el dolor, porque creo uno que no sabemos qué hacer con él, porque no sé qué piensan ustedes, pero la vida nos va a confrontar a todos, como lo acabamos de mencionar, al menos eso hemos podido comprobar con nuestra existencia, con Sí, sí. nuestras propias vidas, pero a la vez hay cosas que hacen más difícil atravesar esas confrontaciones, ¿no? Y Sí. creo que el no saber qué hacer con el dolor es una, y también pensaba en, creemos que el dolor es un fracaso, Mm, sí, como que no sé qué piensan ustedes, ¿no? Pero creo que me doy cuenta que a veces si me duele fue porque me equivoqué. Entonces, si en mi relación de pareja hay algo que detona el dolor en mí, es que está fracasando. Si mi hijo sufre o mi hija sufre, es que estoy fracasando como madre, ¿no? Si mi trabajo ocasiona algún dolor, es que estoy en el trabajo equivocado, ¿no? Es como que pensaba mientras te oía, Ana Cris, de alguna manera asociamos dolor con fracaso, mm, muerte con que es lo peor, ¿no? Es como el fin del mundo, es como que ya estoy perdido, como que conectamos con esa desesperanza. Y creo que esa postura hace que atravesar los desafíos de la vida sean mucho más difíciles, porque entonces es como que fracasé, pero como algo negativo, ¿no? No como algo natural, ¿sí? No mm. sé qué piensan ustedes, que sienten que es lo que hace más difícil atravesar esas confrontaciones de la vida. yo creo que una es creer que solo me pasa a mí. Mm. ¿La Siento que soledad? la soledad y ponerlo tan en el foco individual, ¿no? Es decir, esto solamente me pasa a mí. Siento que parte de lo que ayuda a sobrellevar y a sobreponerse del dolor pasa por el poder compartirlo y el poder ser sostenida por una comunidad. Y nosotras nos hemos dado cuenta cuando acompañamos gente o incluso en nuestras propias conversaciones que algo que yo siento que solamente me pasa a mí cuando lo comparto, me conecta porque parece que no solamente me pasa a mí. Y el darme Mm. cuenta que no estoy sola en eso, ya le quita un poquito de peso a ese dolor. Entonces, sí, ahí siento que el pensar que solo me pasa a mí y volcarlo solo a pobrecita yo y mi vida es una mierda, hace que sea más difícil sobreponerse del dolor. Y estoy de acuerdo contigo también en esto de que lo hemos vinculado con el fracaso, porque lo que nos han vendido socialmente es que el éxito está en estar feliz 24/7. Mm. Y si estamos desde ese lugar, pues nos estamos negando todos los matices que tenemos como seres humanos, incluso el dolor, porque el dolor hace parte de ser un ser humano. No, y no solamente yo, aparte de que sí que lo vinculo, como habéis dicho, con el fracaso, o con el no ser capaz de, o como queramos llamarlo, también con el rechazo, ¿no? Mm, Porque de alguna manera como que la gente no quiere gente que esté suspirando y me duele esto y como que también hay que pasar rapidito. Vale, 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 yo te escucho, sí, pobrecita, pero a ver, espérate, que ya ha pasado un tiempo suficiente como para que tú ya te cures, sea de lo que Sal sea. de ahí, por favor. Sí, sal de Exacto. ahí, por favor. Ah, da igual que sea una pérdida, una ruptura, pero bueno, si ya ha pasado, yo le decía hoy a Jennifer, yo sigo, después del fallecimiento de mi papá hace un año, eh, sigo en duelo. Evidentemente no voy llorando por las esquinas porque también he vivido las etapas del duelo y lo voy como respirando, pero ¿por qué tengo yo que tener un ritmo de, ya va, pues sí, tu papá ya se murió hace un año y si yo quiero seguir llorando que un día me siento fatal porque le echo profundamente de menos? ¿Por qué tengo que tener una rapidez porque ya se supone que tengo que estar curada? Que es lo que hablábamos también sobre cómo el ser humano hemos olvidado los rituales y los ritos, ¿no? mm, Para Entonces, cualquier despedida o pérdida. mm. Y nos hemos dicho, bueno, nuestros rituales son, vale, vale, o sea, lo hacemos el funeral, lo enterramos en caso de una pérdida de un ser querido. Y ya, hala.
Nora, vamos, ya tienes que seguir adelante. Hello, Mm, mm, ¿quién Claro. marca mi ritmo de mi dolor? ¿Cómo nos cuesta los límites y el dolor en el otro, no? Y es que si hay algo común en una confrontación de la vida es que nos sentimos sin recursos, ¿no? O sea, es decir, estoy ante un desafío en donde siento que internamente no lo tengo todo y estar ahí es súper incómodo porque es como que para mí me recuerda a la humanidad. O sea, me recuerda eres un ser humano que tiene unos límites marcados. Y cuando veo a alguien más atravesando la tristeza y el dolor, es como tú estás tocando también esos límites de la humanidad, de ser humanos. O sea, yo creo que todos vinimos a sentir y sentir el miedo, sentir la rabia, sentir la ansiedad, sentir todo esto hace parte de esta experiencia, ¿no? Como que a veces hacemos tantos intentos, perdón, por garantizar que eso no pase, ¿sabes? Como que por blindarnos y está bien, ¿no? Pero también cuando la vida te confronta es natural sentir que te sobrepasa, ¿no? Y es cuando más necesitamos una red de apoyo, como bien lo decían ustedes dos, pero también hay un límite en el otro, y es que el otro no sabe qué hacer con lo que sentimos, no. porque Pero nunca porque no hablamos se de lo esto. permite a sí mismo. Exacto. Es como todo, ¿no? Cuando tú no te permites vivir una emoción o un momento, sea la emoción que sea, ¿cómo la vas a permitir en otro? Mm, Si tú eres una persona, vamos a suponer, rígida contigo misma y, ¿sabes? Como germánica, ¿le vas a permitir al otro que no lo sea? mm, Claro. Saberlo, con qué ojos lo vas a mirar, ¿no? Entonces, si alguien no se permite el dolor, ¿cómo va a permitírselo a otro? ¿O cómo va a entenderlo? Le es incómodo, entonces sale de ahí. mm, Lógicamente, quiere que salgas de ahí porque no quiere él entrar, no sabe, como tú bien dices, no sabe entrar. Por eso el rechazo del que hablaba yo, ¿no? Entonces, no es solamente el fracaso asociado al dolor, sino el rechazo que produce una persona que tiene un dolor y que deja de ser por un momento, y yo lo he vivido eso hace también muchos años, también con el fallecimiento de mi mamá, que también el sentido de orfandad duele, y es un duelo que no se va, porque yo en este momento soy huérfana. eh, Cuando cambias, porque te pegan un palo, te confronta la vida y dejas de ser ese cascabel que yo era, alegre, que todo el mundo se reía conmigo, que siempre estaba dispuesta a hacer todo. Y a mí no, la red de apoyo se fue, Ok. mm, desapareció, porque, y frase de una de las personas, que es que has dejado de ser esa Ana Cris divertida. mm, Dije, al principio, en ese momento, dije, uff, lo que tú dices, uff, me fracasé, soy, es verdad, yo tengo que superar, no puedo, ya el dolor ya fue, ya está. Hoy en día me dice eso y le digo, pues qué bien que he dejado de ser para abrirme a ser, porque el dolor para mí es una transformación. Mm. Y eso que dices es muy lindo, Ana Cris, porque es como también hay una necesidad. Uno rechazamos lo que no entendemos, ¿no? Entonces, como yo no puedo entender el dolor mío ni el del otro, yo lo rechazo, o sea, lo meto allá debajo del tapete. Así decimos aquí en Colombia, lo metemos debajo del tapete hasta que ya es monstruoso. Pero también yo creo que es una gran, en mi experiencia, yo muchas veces quería seguir siendo la misma después de un evento doloroso, ¿sí? Quería seguir siendo la misma después de haber renunciado a mi trabajo, quería seguir siendo la misma después de haber atravesado la muerte de gente muy cercana, de vivir mis propias crisis personales, como si superar el dolor fuera seguir siendo el mismo, ¿no? Y te escucho, Ana Cris, y digo, no hay que superar nada. O sea, pienso en, no vamos a ser los mismos. ¿Sí? Como esta metáfora del arbolito que pasa por todas las estaciones, es el mismo árbol de manera distinta, necesitamos transformarnos. Entonces yo creo que también la presión por superar la crisis, por superar la confrontación, por superar el dolor, no nos permite, a mí me gusta mucho esta palabra y es atravesarlo, o sea, es decir,
¿cómo continúo mi vida después de haber perdido a quien amo? ¿Cómo continúo mi vida después que lo perdí todo? Trabajo, proyectos, sueños, ¿saben? Porque también las confrontaciones es como, se acabó esta relación, se acabó esto que había soñado. Entonces, queremos seguir siendo los mismos cuando es imposible seguir. Ningún árbol es el mismo después del otoño, o sea, es imposible. Y aquí es necesario empezar a entender de pronto, ha sido mi gran desafío, que yo no necesito superar nada, solamente aprendí a vivir con esto, aprendí a vivir con esto que te pasó y no te quedes enganchada en el dolor. Sí, de acuerdo. Y con eso que traen, yo es que siento que también hablando de la presión de superar el dolor, pasa porque efectivamente no sabemos cómo estar en este lugar incómodo que es necesario para la transformación, ¿sí? Y la gente tampoco sabe, cuando tú dijiste que la gente no sabe qué hacer cuando ve a otra persona sufriendo, yo digo, ¿y por qué quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere lograr al hacer algo por esa persona? En mis momentos de dolor más profundo, a mí lo que más me ha servido no ha tenido que ver con que la gente haga por mí, sino que la gente esté, que la gente sea y que la gente acepte que esa también soy yo, porque es lo que me hace humana. Mm. Entonces ahí está otra vez como ese discurso eh, de superar, de sacar, ¿sabes? Es como no es necesario, no es necesario. Tú no puedes hacer nada por quitarle el dolor a una persona, no hay nada que puedas hacer. Y si te pones en esa tarea, te vas a amargar la vida, Mm. Total. Mm. ¿sí? Pero sí puedes estar y puedes no juzgar su camino y puedes no juzgar su proceso y puedes entender que probablemente, o no entender, pero sí aceptar que probablemente esa persona no vuelva a ser la misma. ¿M? Y que está bien que no sea la misma persona. Así es. Qué lindo, como no te entiendo, pero te acompaño. Como Sí, el Mm. no, no siento lo mismo que tú, pero te acompaño. total. Exacto. Y yo lo siento, por ejemplo, en mi experiencia de ser migrante, y es, eh, yo le digo a mi pareja, que es español, que nunca se ha movido de aquí, ¿no? Yo le digo, yo vivo con un dolor constante que tú jamás vas a entender, pero eso no hace que yo no pueda disfrutar la vida, eso no hace que yo no pueda estar súper agradecida y feliz de estar viviendo en este lugar y con las costumbres de este lugar y demás. Y le digo, pero es como una sensación de ya no ser ni de aquí ni de allá y que la mitad de las cosas que me pasan, la gente que está lejos ya no las entiende tanto y que cuando voy es como llegar a un país súper distinto al que yo dejé y es un dolor ahí que está constante. ¿Me lo puedo quitar? La verdad no lo sé y no sé si quiero, porque eso también está siendo parte de lo que yo soy ahora. Mm. Y eso también expandió mi mirada y mi empatía hacia las personas que les pasa lo mismo que a mí. ¿Sí? Eso que dices es muy lindo, Jen, porque no podemos entender todos los dolores, pero No. sí podemos saber que como humanos todos vivimos nuestros propios dolores. O sea, es decir, está el dolor del que se va y el dolor del que se queda en el caso que tú pones, ¿no? Y es un poco de entender que estás pasando por un dolor, aunque yo no lo entienda en forma, en intensidad, y es más, hasta por mis juicios y mis creencias, pues, sí, pues no creo que sea para tanto, pero sí Ujú. puedo ser capaz de reconocer que te duele, ¿m? Y que yo no lo puedo cambiar. Sí, sí. Nosotras hablábamos de cuando la vida nos confronta, caemos en el victimismo, ¿no? O sea, es como Ujú. si, yo siento que es como cuando llega algo muy grande, como un tractor y te atropelló y nos sentimos víctimas. ¿Qué hacer cuando caemos en el victimismo y sentimos que nunca vamos a salir de ahí? Uf, Claro, porque una cosa para mí es
ser víctima. Y sí, sí, hay situaciones en la vida que te ponen en el lugar de la víctima, Sí. sí. Y ese lugar hay que honrarlo también. Una vez más, cuando identificamos que somos víctima de algo o que nos sentimos en ese momento víctimas de algo, estamos también abriéndonos al dolor. Mm. Cuando ya caemos en el victimismo es cuando de alguna manera responsabilizamos constantemente al otro de que nos solucione lo que nos pasa. Entonces yo creo que, que es esto que estábamos hablando ahora también, de no te entiendo, pero te acompaño. Si ya caigo en ese victimismo, ¿cómo puedo de alguna manera recibir ese acompañamiento de otro? Si lo que pretendo es que en el fondo me solucione, porque al fin y al cabo el dolor también es asumir una responsabilidad Sí. que es mía. Y la víctima suelta la responsabilidad, el victimismo, perdón, aquella persona que cae en el victimismo. Para mí, bajo mi punto de vista, suelta la responsabilidad en el otro, no asumiendo la responsabilidad que ese dolor trae y que Mm. depende de mí vivirlo, no soltarlo ni quitarlo, sino darle el sentido que yo necesito darle. Ni siquiera buscar un sentido diferente, sino el que yo necesito darle para avanzar con ese dolor Mm. y atravesarlo, como tú decías, ¿no? Pero no atravesarlo para, ¿sabes? Como el rayo. No, atravesarlo es como acompañarlo a caminar por él. Para mí eso es atravesar. Vivirlo, ¿no? A mi propio ritmo. Ujú. Mm. En mi Tú, caso, Jen, la víctima. ¿qué hacer con el victimismo? Mira, yo, por ejemplo, si te soy muy honesta, hace un año pensaba que ser víctima era como una tontería. Y ojo, no lo estoy llevando como a temas donde digo, hay gente que es víctima de muchas cosas, de violencia y demás, donde ahí sí súper lo respeto. Pero como en estas cosas de cambios de vida y lo que sea, siempre había juzgado que ser víctima era como no tener poder, ¿no? Y no tener fuerza. Pero ese es un discurso que cuando me lo puse y me lo puse bien puesto, no me permitió reconocer cuando sufría por un maltrato, cuando en ciertas situaciones estaba siendo injusto conmigo o injusta conmigo. Y es como que, claro, yo me hacía la fuerte, pero en realidad eso también es negligencia conmigo misma, ¿no? Porque hace, por ejemplo, que yo no ponga límites, que la gente pase por encima mío y yo diga, bueno, no pasa nada, pero yo no puedo ser víctima, yo tengo que ser fuerte. Y cuando llegó la víctima a golpear a la puerta y dijo, me quedo y te jodes, entendí que me cuida también un montón, que me cuida a entender mi dolor, a darme un espacio, a hablarme con compasión, a conectarme con mi propia dignidad. Entonces, ahí siento que es importante que las personas se den el espacio de ser víctimas para estar con su dolor un rato. Por otro lado, el victimismo. Sí siento que hace que le entreguemos el poder a lo otro, a lo externo. Y ojo, está bien, también está bien que te dé rabia y te quieras quejar y digas que todo es una puta mierda y que la vida es un asco y que tal persona es lo peor y que pobrecita tú. Está perfecto, eso hace parte también de lidiar con eso. Pero si nos quedamos ahí, le estoy entregando todo mi poder de acción y todo mi poder de ser lo que yo quiero ser a eso que me pasó o a eso que consideré injusto o a eso que no estuvo bien, ¿sí? Y cuando yo hago eso, le doy un peso tan grande que luego quitármelo de encima es casi imposible. Y además para mí está totalmente lo que hablábamos antes, ese victimismo sí que está asociado al sufrimiento, que es opcional, no al Mm. dolor. No. Yo creo que el victimismo es una forma de expresar el dolor. O sea, esto que hablábamos de la incapacidad que tenemos como humanos para hablar del dolor, ver el dolor en el otro, ¿no? Y a veces en nosotros mismos.
yo siento que el victimismo es cuando el dolor se vuelve culpa. O sea, como que no sé expresarlo, no sé decirlo, a veces también. Entonces yo busco a alguien a quien culpar, ¿no? O me culpo a mí mismo, o culpo a alguien que aparentemente haya sido responsable de lo que pasó, porque es un camino para expresar el dolor. Mm. Y yo creo que uno hay que sentir un poquito de esa rabia que trae el dolor, porque, pues, por la injusticia, por lo que sea que haya sido, ¿sabes? Como que sale la rabia, pero también hay que, siento que como humanidad necesitamos aprender a conectar con el dolor, o sea, a hablar con el dolor, a sentir al dolor, porque mientras yo no encuentre formas, voy a seguir usando otras emociones para hacerlo, ¿no? Puedo seguir usando la vergüenza, puedo seguir usando la culpa y cualquier cosa que disfrace o que se vuelva como intermediaria entre el dolor y yo. Tú decías algo muy lindo, Jenny, es que nos ancla. Mientras hablabas de eso, yo me imaginaba un ancla en el barco, así, tocando y manteniéndome en ese lugar. Y uno como Mm. intentando avanzar, ¿saben? Como que intentando seguir, pero el peso del ancla es tan fuerte que es como si remaras y te cansas y no terminas avanzando como la vida al final quiere que todos avancemos, ¿no? Yo creo que para salir del victimismo, lo que a mí más me ha funcionado ha sido buscar a alguien, siendo muy honesta, no lo he hecho sola, buscar a Mm. alguien y empezar a hablar del dolor. O sea, Ujú. alguien que me diga, ok, sí, es culpa de, pero ¿qué te dolió? Ok, sí, tienes razón, eres víctima, lo que sea, pero ya pasó. ¿Y qué te dolió? ¿Qué impactó en ti? ¿Qué te removió? Y yo creo que ahí es cuando yo personalmente he podido empezar a salir de ese lugar de víctima. Mm. Total, total. Y es con eso que traes, es que yo creo que tenemos tanto miedo a conectar con el dolor, que me pregunto también de dónde viene, ¿no? Digo, ¿cómo de dónde nos vendrá el miedo a conectar con algo que nos va a pasar a todos y que no lo podemos evitar? Y no sé si es tal vez esa sensación de resistirme a la vida como es, ¿no? Y tener la ilusión de que la vida siempre va a estar color de rosa. No sé, como que ahí me cuestiono un montón, como por qué le tenemos tanto miedo a sentir dolor, aparte de que es horrible, pues que se siente feo, pero es como ir peleando en contra de lo que es. Claro. Mm. Pues bueno, nuestra parte psíquica nos protege de eso, ¿no? Es su Mm. función. O sea, el cerebro nos protege el dolor, es parte como de nuestra biología, por decirlo de alguna manera. Pero sí creo que es importante empezar a descubrir cómo podemos hacer para dejar de resistirnos, ¿no? Porque tú lo bien lo decías, Ana, que es en la resistencia, o sea, en el resistirme, hay un sufrimiento muy grande. ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar a dejar de resistirnos a la vida? ¿Qué dices tú, Ana Cris? Bueno, estamos siempre con la aceptación, ¿no? El aceptar. Y tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes o como nombrabas tú así como por encima, que es con nuestra humanidad. Entonces, es ser, de alguna manera, tomar conciencia de que implícitamente a nuestra humanidad somos como un pequeño puzzle Mm. o un Ujú. Lego, como queramos llamarlo, con múltiples piezas. Y dentro de No, esas claro. piezas, que conforman nuestra humanidad, está todo eso que además justamente es lo que siento yo que socialmente eh, y culturalmente estamos alejando. Estamos dejando como las piezas del Lego incompletas, ¿no? Es como dejamos lo bonito, lo que nos gusta, lo que nos trae placer, lo que se supone que nos da alegría, que nos evade, y entonces somos como un Lego incompleto, porque estamos dejando piezas que son fundamentales para conformar nuestra integridad como un ser humano integral. Eh, entonces, para mí es de alguna manera no vernos como seres incompletos, sino completarnos con todo lo que trae. Entonces, aceptar que esas piezas, nos gusten o no nos gusten, forma parte de la estructura que nos mantiene como un edificio, ¿no?
que puedo obviar en un edificio para que se caiga. Cuando lo construyo mal, ¿qué le pasa? Se derrumba, ¿no? Sí. Mm, Entonces, no sé si por ahí, a ver, nadie somos expertos, porque en alguna medida, claro que todos, como que huimos del dolor y no mm, pasa nada. A veces es necesario, como tú has dicho, hasta biológicamente y estructuralmente, el cuerpo está preparado también para, de alguna manera, cuidarnos, ¿no? De ese dolor tan... Pero integrarlo, por mucho que no me guste y que quisiera no sentirlo, bueno, me lo puedo permitir, claro que sí, y quejarme y lo que ha dicho antes, pues esto es una puta mierda, no puedo más, suelto, no quiero que me duela más, miras al otro constantemente, el otro le están pasando, ¿por qué a mí no? Bueno, pues porque como humanidad tenemos un ciclo y cada uno en nuestra humanidad nos toca vivir esos ciclos. ¿No será más fácil entonces que integremos esas piecitas del ego completitas para que veamos cómo se ayudan las unas a las otras? mm, Es muy lindo eso, Ana Cris. Además, porque pienso que el hecho que eso que nos está pasando, o que ocurre, ¿no? Porque ocurre y nos pasa, ujú, Ujú, sepamos darle un significado, no quiere decir que no tenga un lugar, ¿no? ujú. Poquito a poquito le empezamos a abrir espacio, ¿no? Y también pensaba en lo importante que es saber que aunque en este momento no pueda entenderlo, va a haber un momento en la vida en que cuando lo mires para atrás vas a poder entenderlo, ¿no? Y suena tonto, pero el no identificarse con eso, yo creo que las escuchaba decía, nos resistimos porque creemos que somos eso que nos está pasando, ¿no? Y no, te escuchaba y decía, qué lindo es, sí, soy eso que me pasa y al mismo tiempo soy esa otra persona que es capaz de ver lo que me está pasando, o sea, soy también otra persona que ha atravesado otros desafíos chiquitos, grandes, medianos, y el saber que no estamos solos, yo creo que nos puede ayudar a no resistirnos tanto a lo que nos está pasando. mm. Y yo a eso sumaría también que no hay forma correcta de doler y que si nos ponemos en esto de es que yo debería, porque a mí me pasa, ¿no? Que yo a veces digo, es que yo debería estar llorando todos los días, ¿no? Por lo que me pasó, ¿no? O sea, debería, ¿no? Debería. Y es como, no, probablemente no, probablemente tu dolor tiene otro ritmo, aparece de otra manera. Y cuando tú te conectas con tu dolor como es, obviamente también teniendo en cuenta que aunque es tu dolor no puede llegar a herir a otro, eso es importante, eh, pues dejas que duela y dejas que duela como duele en ti. Y si es llorando, es llorando. Y si es quejándote. Y si es no pudiendo hacer muchas cosas y estar, no sé, un par de días en cama sin poder moverte porque tienes energía física, pues es eso, ¿sí? Eh, pero siento que resistirse al dolor pasa también por creer que hay una manera correcta de vivirlo y Mm. que si yo lo vivo de manera correcta, entonces se va a acabar pronto. Okay. Mm. Eh, para cerrar, chicas, ¿qué le diríamos a alguien que está pasando en este momento de vida por una confrontación profunda? Alguien que esté sintiendo dolor en este momento, alguien que esté sintiendo que el desafío lo puede estar superando de alguna manera. ¿Qué le diríamos? Sobre todo que no lo pase solo, Mm. que no pasa nada por mostrar el dolor. Y yo sería un poco, por mi experiencia de vida, si hay alguien que no le gustas cuando estás dolida o cuando sientes ese dolor y cuando no sé si esa persona es la mejor persona para que te siga acompañando o esas personas. Entonces, también ser valiente para compartir ese dolor sin pensar ni en el rechazo,
ni en esa soledad, ni que tienes que vivir las cosas, tengo que ser fuerte, mostrarse. Yo diría que mostrar el dolor, incluso hacer rituales en los que tu dolor esté físicamente hecho, es decir, hacerte como un lugarcito donde puedas de alguna manera mm, identificar cosas con ese dolor, yo que sé, una piedrecita, me da lo mismo, una foto, lo que sea, tener un lugar donde, como de alguna manera, honres ese dolor Mm, y luego ir enterrándolo poquito a poquito en la medida en que se va como suavizando, ¿no? Y ir moviendo ese pequeño, no sé si llamarlo lugarcito, santuarito, altar, no sé. Entonces, también poner físicamente el dolor en algo, darle una forma física simbólica. Yo mm, eso sería... Y acompañarse, acompañarse. mm. Yo le diría que se rebele contra el sistema que nos dice que tenemos que ser felices 24/7 y que sea un desvergonzado, una desvergonzada eh, en el sentir el dolor, Sí. que no se avergüence de lo que siente y sobre todo de que se acompañe de personas y de círculos que le permitan ser un desvergonzado con el dolor. Ujú. Ujú. Que respete sus Sí. ritmos, que siga Ujú. sus ritmos para su dolor. Mm, Que no hay un tiempo, como decía ayer, ni una corrección ni un tiempo. Cada dolor duele a cada uno en el tiempo y en la forma que duele. Así es. Y yo sumaría que busque el camino para expresar ese dolor. Es lo mm, que más me ha funcionado a mí. Que cante, que baile, que grite, que escriba, Ujú, que guarde silencio, que hable, que si alrededor no hay nadie que pareciera entenderlo, en el mundo hay alguien que lo puede llegar a entender, o sea, ujú, sí, y buscar apoyo de cualquier tipo. Afortunadamente ahorita hay tantas herramientas y tantas formas de conectar con la compañía, aunque no lo creamos, ¿no? Entonces, si no encontré, no fui escuchado por esta persona, seguro hay alguien más que sí me pueda escuchar, ¿no? Y también quiero sumar, hacernos la vida sencilla cuando estamos pasando dolor. Como mm, que en esa misma presión por hacerlo bien, ¿sabes? Por pasar el ujú, examen. No, son días de descansar. Yo a veces veo personas atravesando el dolor y es, tengo que hacer ejercicio y tengo que estar ujú, perfecta y tengo que ujú, responder. No, o sea, vivir en el dolor, vivir con dolor ya es una tarea mega gigante. Entonces suena tonto, pero hacer conciencia de que hay que hacerse la vida ligera, hay que hacerse la vida simple, cosas tan cotidianas como poder dormir, comer, caminar, cumplir con las tareas más básicas, ya es un montón. sí. Entonces, hacerse la vida sencilla, ligera, lo más libre posible, porque el dolor va a pasar, pero necesitamos hacer algo con ese dolor. sí. Así es. Con lo cual el primer paso es aceptar tu propio dolor, ¿no? Y permitirlo, permitirte. Sí, acepto que el dolor tocó a mi puerta y que aquí Exacto. está. La Y vida me la... confrontó y le abro la puerta. Ujú. Mm. Vale, chicas, con gusto hablar hoy de cuando Igual, la vida nos confronta. Cualquier pregunta, comentario, aquí estamos súper abiertos a escucharles. Sí, sí, por sí, supuesto, este es un espacio abierto para quien quiera. muchas Muchas gracias gracias. desde Pensamientos Desordenados, ordenados hoy en una conversación. Que Así es, abrí nos vemos pronto. Chao.